He titulado la enseñanza de hoy, Cuando Dios nos mira con agrado. Le pido que me acompañe al libro de Números, capítulo 6, verso 24. Por favor, busque allí en su Biblia. Números, capítulo 6, verso 24. En esta frase de Números está lo que se conoce como la bendición sacerdotal, practicada por los judíos hasta hoy, y era una bendición sumamente conocida y dada de generación en generación, de padres a hijos, y utilizada por muchos pastores para bendecir también las iglesias. Y usted se va a dar cuenta por qué. En medio de esta bendición aparece la frase: el Señor te mire con agrado, de la cual hoy me quiero basar para enseñar. Número 6:24. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. ¿Puede leerla conmigo, por favor, en voz alta? Porque es una bendición que deberíamos aprender y constantemente decir a nuestra gente. Yo cuento 3 y usted, con voz de arcángel y trompeta de Dios, la dice conmigo. ¿Está bien? 1, 2, 3. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. ¿Sabe? La bendición de Dios es dada de la mejor manera cuando logramos que Él nos mire con agrado. Existimos y vivimos para llevar gloria a Dios. Lograr que Dios nos mire con agrado es cumplir la misión número 1 del creyente. Esto es más grande que casarse. Esto es más grande que una carrera universitaria. Esto es más grande que Dios nos mire con agrado que tener una gran empresa, un gran trabajo. Esto es más grande que ser el mejor padre del mundo o el presidente de los Estados Unidos. Podríamos lograr 1,000,000 de proyectos personales, pero desagradar a Dios. Entonces, ¿de qué valdría? Al final, lo que nos mueve como creyentes es agradar el nombre de Dios. Sin embargo, aquí yo me hago la pregunta: ¿qué significa esto de que Dios nos mire con agrado? ¿Será que Dios a algunos los ve con agrado y a otros con desagrado? Porque yo le pregunto a usted, ¿cómo lo ve Dios a usted? Lo ve con amor, es cierto, pero cuando lo ve según sus conductas, sus actitudes, su forma de vivir, ¿Él se agrada o se desagrada? ¿Cuál de las dos? ¿Sabe? La expresión más común usada en la antigüedad era esta: que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso significa que Él te mire con agrado, que cada vez que Él te vea, su rostro resplandezca. Imagínese un padre, usted que es papá, mamá, cuando ve a un hijo feliz de la vida o del cual usted se siente muy orgulloso, usted lo ve y usted se sonríe de verlo y usted le desea lo mejor, y su rostro literalmente se vuelve un rostro de felicidad y de alegría. De alguna manera es la idea que está dando. Cada vez que Dios mira a alguien del cual se agrada, su rostro se le dibuja una sonrisa y todo su amor, su bendición, su misericordia, su gracia recaerán sobre la persona sobre la cual el Señor está haciendo resplandecer su rostro. Entonces nos conviene que su rostro resplandezca sobre nosotros. Decía el salmista en el Salmo 4, verso 6: muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Era el anhelo más ferviente de cualquier judío, y debe ser nuestro anhelo más ferviente, que su rostro resplandezca sobre nuestras vidas. Esto significa que acepta cómo vivimos. Esto significa que nuestras acciones son agradables a Dios. Esto significa que nuestras conductas son agradables a Dios. Esto significa que cuando nos ve, realmente se siente complacido, con contentamiento, con alegría. Esto significa que hay dos formas en que Dios ve, y vuelvo al punto: o cuando nos ve se agrada, o cuando nos ve se desagrada. Me puse a pensar un poquito acerca de qué significa esto de agradar, desagradar. Encontré en la Biblia algunos principios, me voy a enfocar en el quinto. Los primeros 4 solo se los digo. ¿Cuándo agradamos a Dios? La Biblia enseña: cuando tenemos fe. Dice Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios,
Cuando Dios se agrada, cuando encuentra en usted y cuando encuentra en mí fe capaz de creer más allá de las circunstancias. Cuando Dios se agrada, cuando usted cree de verdad con todo el corazón que Él es más grande que sus problemas. Fe, simple y llana fe. Cuando usted y yo tenemos fe, Dios se agrada. Eso es conocido. 2, cuando Dios se agrada, cuando no vivimos en pecado. Romanos 8, verso 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Se dio cuenta? Hay 2 estados en la vida de una persona. El que vive en pecado, ese no puede, por más que quiera, agradar a Dios, porque sus conductas van contrarias a la voluntad de Dios. Encuentro que hay 2 tipos de pecado. Están los pecados de los cuales no soy consciente. Usted ha pecado y ni cuenta se ha dado. Le pongo un ejemplo. Alguna vez usted hizo algo que dañó a alguien, pero usted no se dio cuenta que eso que hizo dañó a alguien. Y luego 2, 3 meses después o 4 años después, ese alguien le dice a usted: usted sabía que usted hace 4 años dijo algo que a mí me dolió. ¿No le ha pasado eso? ¿Sabe la cólera que da santa? Pero cólera que no te lo digan en el momento, porque uno a veces golpea a los demás y ni cuenta se da. Esos son los pecados que el salmista decía: líbrame de los que me son ocultos, de los que no, ni siquiera me doy cuenta. Y de eso cometemos muchos. Todo el tiempo fallamos en algo, le fallamos a alguien y ni cuenta nos dimos. Con Jackie hace poquito tuve una discusión rara porque estábamos en un supermercado y yo le hablé de una manera que ella pensó que era incorrecta, pero para mí era correcta. Porque los hombres siempre hablamos bien. Amén. Hombres, díganme amén ustedes por lo menos. Ellas no me van a decir amén, pero ustedes sí. Yo le dije, ¿y ahora por qué se enojó? Fue lo que me dijo. ¿Y qué le dije? No, fue la forma en que le han dicho eso. Parece que hay un manual que le dan a todas las mujeres: resiéntase por todo. Parece, mire, ese día me peleé con ella y solo fue por un mal entendido. Sin embargo, hay cosas que hacemos de las que sí somos conscientes. Le llamo yo a esos pecados descarados. Y luego del pecado le pedimos a Dios su bendición. No se puede, no se vale. Yo entiendo que cuando fallemos y no nos demos cuenta, eso es un tipo de pecado, pecados de los cuales no somos conscientes. Pero estoy hablando del segundo tipo. Cuando pecamos sabiendo que es pecado y luego con toda la desfachatez le decimos a Dios: Señor, yo sé que siempre fallo, pero bendíceme, aleluya. Dice la Biblia que el que vive en pecado abierto no puede agradar a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 3, verso 4. Esto es bueno, agradable a nuestro Salvador. Él quiere que todos sean salvos, lleguen a conocer la verdad. Agradamos a Dios cuando compartimos acerca de Él. Hablamos de esto la semana pasada. Entonces, ¿cómo agradamos a Dios? Cuando tenemos fe. ¿Cómo agradamos a Dios en obediencia? Cuando no vivimos en pecado. ¿Cómo agradamos a Dios testificando de su amor? 4. ¿Cómo agradamos a Dios? Siendo persistentes. Hebreos capítulo 10, verso 38. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Resulta que a Dios se le agrada con obediencia, con persistencia, testificando, con fe. Pero hay una manera que encontré en la Biblia de la cual casi nunca predicamos. Y esa manera que le voy a explicar ahorita es la más delicada, creo yo, de todas las anteriores, porque está casi en medio y ni la notamos a veces. Le voy a hacer un ejemplo. Con José María Chema, quien trabaja con nosotros acá en la iglesia todos los días, se nos ocurrió la genial idea de poner todos los farolitos que usted ve alrededor del terreno y que alumbran todo el pasillo y el parqueo, aquellos que se ven allá al fondo. Resulta que uno de los días nos pasó algo muy curioso por demás. Tenemos toda la buena intención, Chema el conocimiento y yo el empuje, ¿verdad? Vamos, Chema, podemos lograrlo, pero yo no sé nada de electricidad, pero me animo a todo. Para poner las luces del frente son unos 4 a 5 metros de altura. Me subo, ya estábamos poniendo la última lámpara y yo le dije: pero primero probémosla. Y me dice: bueno, él se fue al cuarto eléctrico, yo me subí allá a 5 metros de altura. Las lámparas tienen una fotocelda. O sea que cuando hay luz del día, ellas están apagadas, pero cuando se va la luz del día, ellas se encienden solitas. Para probarlas es muy fácil. Usted tapa la fotocelda, aunque sea de día, y encienden. Yo estoy a 5 metros de altura, le digo: Chema, listo, y me dice: sí. Pone el breaker, pruébela. Entonces yo
tapo la fotocelda, no enciende. Y él me gritaba, pruébela otra vez. Y yo vuelvo a ver la lámpara, tapo la fotocelda, no enciende. Y él me gritaba, y ahora yo vuelvo a traer la lámpara, tapo la fotocelda, todavía no enciende. Pero estamos a 30 metros de distancia, tenemos que gritarnos. De momento digo, pero qué raro, es la última. ¿Por qué en la última? Cuando vuelvo a ver al suelo, ahí está el bombillo en el suelo. Lo único que le faltaba era el bombillo. Yo estaba probando la lámpara sin bombillo. Entonces junto al bombillo como quien se pega el bañazo solo, ¿verdad? Yo, Señor, que nadie me esté viendo, que nadie me esté viendo, y nada, gracias a Dios no había nadie. Ahora todos ustedes. Entonces junto al bombillo lo pongo, la tapo. Ahora sí, le grito. Chema sale y me dice, ¿y qué era? No sé, le hago cosas que no encienden a veces. Yo le digo, bro, ya, y le faltaba el bombillo. Mire, nos hemos vacilado, bueno, él a mí toda la semana, pero me doy cuenta en realidad que lo que pensábamos estar haciendo bien, al final le faltaba un pequeño detalle, lo más importante. Yo hoy no quiero hablarle de obediencia, no quiero hablarle de pecado, posiblemente hable un poquito inmerso, no quiero hablarle de fe ni de ser persistentes. Quiero hablarle de lo que se necesita en primer lugar para agradar el nombre de Dios, para que su rostro brille. Y quiero basarme en una historia súper conocida. Vaya por favor a Génesis capítulo 4. Libro de Génesis capítulo 4. Versos del 4 en adelante. Es la historia de nuestro amigo Caín y nuestro amigo Abel. ¿Lo recuerda? Muy conocida. Pero quiero enseñarle 3 principios acerca de lo que significa agradar a Dios. Porque me temo que algunos pudieran no estarse dando cuenta que no le están agradando. Me temo. Génesis capítulo 4 y versículo 4, por favor, ¿lo tiene? Diga como decíamos antes los panderetas, cuando lo tenga diga amén. Amén. ¿Recuerda eso? De 3 gritos de júbilo y tírese para atrás. Capítulo 4, verso 4. Me disculpa, vengo de una gripe de 5 días fatalísima. El hombre se unió a su mujer Eva. Por eso el verso 4 decía yo, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Permítame darle algunas lecciones importantes de algo como esto. La primera lección, que no tiene que ver con lo que le voy a decir, es que estas 2 personas tuvieron 2 hijos. Por lo menos en primera instancia, uno que se llamaba Caín, otro que se llamaba Abel. Resulta que eran diferentes los 2. Uno se dedicó a cuidar ovejas y todo lo demás, y el otro a labrar la tierra. Me da una lección para padres. Podemos tener los hijos, mismo papá, misma mamá, pero ideales diferentes, misiones diferentes, personalidades diferentes. No pecado, no pecados. Pero sí nos da la lección de que en una misma familia no podemos forzar a todos a ser como el otro. Debemos hacerlos crecer en su personalidad, no en su pecado, pero sí en su personalidad. Los 2, detalle importante, presentaron algo a Dios. ¿Saben qué es lo curioso de eso? Que cuando presentaron algo a Dios, no existía todavía una ley que dijera que a Dios había que darle algo. Eso debieron haberlo aprendido de sus papás. Porque las mejores lecciones de los hijos no se aprenden en una iglesia, se aprenden en casa. Y cuando un padre es capaz de honrar a Dios, su hijo por defecto va a querer honrar a Dios. Cuando un padre es capaz de denigrar el nombre de Dios, su hijo también va a creer que se vale denigrar el nombre de Dios. Solo como
ejemplo, en estos tiempos se presentan fábulas que golpean el cristianismo. Y papás cristianos las ven y se ríen. Y sus hijos están viendo allí cómo se burlan del nombre de Dios. Cuando su hijo viva en maldición, entonces la culpa ¿de quién será? O la responsabilidad no haber cuidado a los hijos. O padres que cuando entran a la iglesia cambian hasta su manera de hablar. Pero ni bien salen de aquí, mire, aquella cosa es algo serio. Con los amigos hablan de una manera, pero aquí en la iglesia se les sale el aleluya, hermano, el Cristo inmaculado le bendiga. Oh, gloria a Dios, qué tremendo. Mire, tienen un verbo evangélico apenas cruzan la puerta, pero cuando están con los compas se deschavan. Y eso lo aprenden los hijos. Y lo cierto es que nosotros deberíamos de ser exactamente igual aquí que allá, en el estadio que en el santuario, exactamente igual, por una razón. De una misma boca no pueden proceder dos aguas diferentes, de una misma fuente no pueden, una misma boca. No podemos aquí aparentar y allá ser diferentes. No podemos. Sin embargo, aquí hay una lección. Estos hijos aprendieron a dar porque vieron a sus padres, en sus padres posiblemente un ejemplo. Pero en lo que me quiero basar es en esto. Hay una expresión enorme que está allí en estos versículos que a veces se nos olvida. Dice la Biblia que Dios acepta la ofrenda de uno y rechaza la del otro. Dice la Biblia que Dios ve la ofrenda de uno con agrado y el otro con desagrado. Y cada vez que leo algo como eso me pregunto, Señor, ¿cómo serán mis ofrendas? Y no hablo solo de plata. Hablo de vida. ¿Cómo será mi vida para ti, Señor? ¿Cómo será mi tiempo para ti? ¿Cómo será mi actitud para ti? Lo que diferencia a uno del otro es una frase que yo quiero que usted se lleve en el corazón para toda la vida. Lo que diferencia a uno de otro es que uno dio a Dios lo mejor. Y ya ahí eso usted tiene que despertarlo y a mí también. Porque cuando yo pregunto, damos a Dios lo mejor de lo que Él nos ha dado, ¿cuántos no levantarían la mano hoy? Pueden ser obedientes, seguro. Pueden tener fe, seguro. Pero a la hora de servir a Dios, de amar a Dios, de buscar a Dios, ¿lo hacemos de la mejor manera o no? Porque la gran diferencia entre uno y el otro no fue que uno le dio ovejas y el otro el fruto de la tierra. No fue que uno llegó primero y el otro después. Fue que uno entendió que a Dios se le da lo mejor. Y hasta que no comprendamos eso, nuestra vida carecerá del sentido que se debe tener. Y esta gloria de Dios y este resplandor de su gloria y un Dios agradándose de nosotros no estará entonces. Porque lo que estamos dando a Dios no es lo mejor. Me gusta lo que Dios hace y entro a los 3 puntos que quiero enseñarle. Dice la Biblia, Dios vio a Caín y a su ofrenda. Dice la Biblia, Dios vio a Abel y a su ofrenda. ¿Qué ve Dios primero? Antes que lo que traemos en las manos, ve lo que está en el corazón. Y esa es la clave de hoy. Antes de lo que podamos cantar, ve lo que está en el corazón. Antes de lo que podamos aparentar, ve lo que está en el corazón. Antes de lo que podamos traer, ve lo que está en el corazón. Y es del corazón de lo cual Dios se agrada o no se agrada. Lo primero que traemos no es lo que Él ve lo que está dentro, lo que no vemos nosotros, lo que no somos capaces de ver. ¿Sabe? A manera de ejemplo curioso, yo debo reconocer que antes de casarme con Jackie y ni siquiera de ser novio de Jackie, yo iba a la iglesia cristiana y habían algunas muchachas que me llamaban la atención, y hablo en plural. De hecho, yo fui a la iglesia por primera vez y me gustaban todas. La que cantaba, la que pasaba al frente, la que limpiaba, yo decía, Señor, ¿será aquella? Ay, no, mire esa. Mire, yo pasaba en eso. Se valía, tenía 21 años. Estaba en la flor de la juventud. Ya no. Estoy casado, elegí bien. Pero ¿sabe qué me gustó más de Jackie? De todas las bondades que tiene Jackie, que tenía un corazón bueno. Que tenía un corazón sensible a Dios. Que era una persona capaz de estudiar, de prepararse, de trabajar, pero de ser tierna para con Dios y sensible a la voz de Dios. Y yo dije, Señor, el día en que me case, quiero aprender a ver como tú ves y ver un poco más allá de lo que está en el estuche.
Porque siempre nos enamoramos de estuches y lo que está dentro a veces está podrido. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Porque esta apariencia delante de Dios no importa. Lo que importa es lo que está dentro. No importa lo que traemos en la mano, es lo que está dentro. Si lo que está dentro está bien, lo que traemos afuera está bien. Si lo que está dentro está bien, la actitud que tenemos está bien. Pero si lo que está dentro está mal, por más que aparentemos, no sirve. 3 puntos que le quiero enseñar hoy. Número 1. ¿Cuándo Dios hará resplandecer su rostro sobre nosotros? Número 1. Cuando le demos lo mejor en tiempo, talento y tesoro. Cuando seamos capaces de darle a Dios lo mejor de nuestro tiempo, de nuestro don, el que Él nos dio y de los recursos que Él nos ha dado. Cuando seamos capaces de darle a Él lo mejor, no las obras, no las migajas. A mí me asusta un versículo de la Biblia donde la Biblia enseña que a cada uno se le repartió conforme a su capacidad. A algunos les dio un 30%, a otros les dio un 60% porque tienen capacidad de eso y otros tienen capacidad de rendir a un 100 por uno. ¿Qué pasa cuando alguien que tiene 60 no rinde? ¿Qué pasa cuando alguien que tiene 30 no rinde? ¿Qué pasa cuando alguien que tiene 100 da apenas 30? Su potencial no es ese, su capacidad no es esa, no está dando lo mejor. Y damos las obras a Dios, al Dios que nos dio lo mejor. ¿Sabe? La ecuación debe ser exacta. Lo mejor, no lo peor. Lo mejor, no con desgano. Lo mejor, no más adelante, Señor. Lo mejor, no dando migajas. Lo mejor, no a mi manera, sino a la manera correcta. No es solo cantar, es adorar con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. No es solo servir, es servir con la mejor actitud, la mejor disposición, no cuando me sobre tiempo. No es solo dar, es dar lo mejor porque Él me ha dado lo mejor. No es solo amar, es amar de la mejor manera a la esposa, a los hijos y respetarlos. No es solo querer ayudar y tener la idea, es ayudar con lo mejor que tengo, no con lo que me sobra. No es solo trabajar, es ser el mejor trabajador. Si se da cuenta, va más allá de solamente querer. Es que el que no hace ni da lo mejor para Dios, lamentablemente está teniendo la actitud de Caín. Voy a la iglesia porque todo el mundo va, escucha porque todo el mundo escucha, aplaudo porque todo el mundo aplaude, cante, no me da la gana de cantar. Mire, hay una rebelión y rebeldía instalada en el corazón humano donde parece que hoy a la gente no se le puede decir nada porque sacan el chuki que habita adentro. ¿Le ha pasado? La gente anda molesta, anda brava, pero para las cosas de Dios no son los mejores. Y es extraño, en realidad. Estaba viendo un buen amigo que toca, es un virtuoso del instrumento, toca como 7 instrumentos. Yo los toco pero no suenan bien. Él es de los que los toca y sale música exquisita. Un día hablando con el papá le pregunté, ¿cuánto es que ensaya su hijo? Yo nunca lo voy a ensayar. Y él me dice, se levanta a las 4 de la mañana todos los días desde hace 10 años. Solo. Se pone sus audífonos y comienza a darle a todos los instrumentos, ¿verdad? Practica, ensaya. Cuando son las 6:30 de la mañana, termina 2 horas y media de ensayo, se alista, desayuna y se va a trabajar. Y cuando vuelve en la noche, usted lo ve encerrado en el cuarto, otra vez va de nuevo, 3 horas más. ¿Sabe por qué es virtuoso? Me dice él. Porque practica en serio, porque ha tomado la música en serio, porque ama la música. Y yo por dentro decía, aplicándolo al cristianismo, si así la gente buscara a Dios, si así la gente hiciera un sacrificio por Dios, si así la gente amara a Dios, diera para Dios, la vida sería diferente. Pero somos capaces de ver películas a la 1 de la mañana, pero de durar 3 minutos, en serio. Y luego queremos que su rostro resplandezca sobre nosotros. ¿No es cierto? No puede ser así. La diferencia entre Caín y Abel fue una, la misma diferencia sigue existiendo hoy entre usted y cualquier otra persona, entre mí y cualquier otra persona. Si no damos lo mejor, tenemos la misma actitud de Caín. Un religioso más, alguien que hace lo que todos hacen, pero que no ha entendido de qué se trata la historia. Y hoy Dios le está hablando a más de uno que hace mucho tiempo le dijo a Dios, te tengo en pausa, Señor. Como si a Dios se le pudiera tener en pausa.
Cuenta conmigo más adelante, Señor, como si usted fuera el que manda en esta historia. Te voy a dar esto, pero después como si hubiera después para nosotros. Ay, hoy es el día. Y hoy es el día en que tenemos que darle lo mejor al Señor. ¿No le parece? 2. Dice la palabra en el versículo 5 allí de Génesis 4. Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Segunda actitud que encuentro para agradar a Dios es cuando aprendemos a desarrollar carácter en medio de la prueba. Desarrolle carácter en medio de la prueba. Rick Warren dijo: Dios está más interesado en desarrollar tu carácter que desarrollar tu proyecto. Cuando comprendí eso dije: wow, es cierto. Está más interesado en desarrollar mi carácter que esta iglesia, porque trabaja con personas, no con estructuras. Está más interesado en desarrollar su carácter que su empresa, su carácter que su universidad, su carácter que aún su matrimonio. El primer proyecto de Dios es su carácter. Y una persona que quiere hacer resplandecer el rostro de Dios debe entonces crecer en carácter en medio de la prueba. Pero ese es el mayor defecto. Cada vez que a usted y a mí nos pasan algo, siempre despotricamos, nos enojamos y buscamos a quién culpar. Poca gente dice: fui yo, soy el responsable, fui yo. Discutía con Fío, no discutía, pero le hice ver algo que es muy común en nosotros. Entró al baño de mi casa, del cuarto de Jackie. Yo se estaba lavando los dientes y por error golpeó mi cepillo, y mi cepillo cayó justo en la esquina que nunca se puede limpiar. Esa que quedó un jabón metido, un poco de pelos alrededor y que está mohosa y que usted no llega con nada. En esa esquina, y el cepillo cayó así. Como nadie puede meter la mano ahí, Fío mira el cepillo, me ve y dice: uy, se cayó. ¿A quién se le parece? ¿A quién se le parece? Uy, se cayó. Yo le dije: no, mi amor, no se cayó. Sí, vea. Le dije: sí, lo estoy viendo, pero él no fue que él dijo: ay, porque se tropezó y ahí va el cepillo. No, él no se cayó. Alguien por error lo botó. Y se me queda viendo como si la estuviera regañando y me dice: sí, yo sé. ¿Yo sé qué? Que yo lo boté. ¿Qué? Que yo lo boté. Ayer desayunando dice: ay, papi, recuerde comprar un cepillo porque el suyo se le cayó. Digo yo: ay, Señor Jesús, no hemos comprendido que es más fácil aceptar la responsabilidad que evadirla o que culpar a otra persona. ¿Qué le pasa a Caín? Es el responsable por no haber dado lo mejor. ¿Pero a quién culpa? Abel. ¿Qué le pasa a Caín? En lugar de decir: fui yo, esto pasó por mi culpa, anda viendo a quién culpa de su desgracia. ¿Qué pasa con los matrimonios? Yo me enojo por lo que usted me hizo. No, es mentira, estamos culpándole por mis enojos, pero el enojón soy yo. Yo no puedo culpar a los demás por mis emociones. Es el mejor pretexto del mundo. Esposos y esposas mediocres que creen que dan lo mejor y no están dando lo mejor, y luego reclaman derechos. Padres que no sacan tiempo el mejor con sus hijos, luego ven distancia de sus hijos con ellos y llegan a pedir consejo: no entiendo por qué es así. Entiéndalo, usted lo abandonó hace tiempo aunque viva con él. No sale con él, no habla con él, no lo lleva al cine, no le compra un helado, no le pregunta cosas de su vida. Tenemos paternidades mediocres y nos dedicamos al trabajo, a correr, a hacer, y se nos olvida que el mayor trabajo estaba en la casa, ahí a la par de nosotros. Trabajadores mediocres que luego los despiden y se enojan con el jefe. Deberían enojarse con ellos mismos. Nunca rindieron como debían, ahora los despiden y el mundo es una catástrofe. ¿Se ha dado cuenta que cada vez que uno lo despiden uno se enoja como si fuera la hecatombe? Y a veces era bien merecido, para que sepan. De ustedes no, de otras vidas abundantes. Ya han coronado. ¿Sabe? Servidores mediocres, siempre con excusas. Y no desarrollamos carácter. Trabajadores mediocres, servidores mediocres. ¿Sabe? Cuando vienen consecuencias, deberíamos llamar a este capítulo: asuma la responsabilidad. No se enoje, no ande cabizbajo, en la próxima dé lo mejor. Sea el mejor esposo que usted puede ser.
sea la mejor esposa que usted puede ser, sea el mejor hijo que usted pueda ser, sea el mejor siervo de Dios que usted pueda hacer. No el que le sale, el mejor, el mejor, el mejor. Y entonces cuando nos ocurran las cosas buenas, celébrelas, pero cuando nos ocurran las malas, acepte la culpa, la responsabilidad y diga: Señor, esta lección es para mí, en la próxima no lo hago de esta manera. Dios le pregunta: Caín, ¿por qué andas tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Saben cuál es una respuesta válida? Ay, Señor, qué pelada. Ya, no es que yo nunca hago lo mejor, siempre es ahí a lo chanchuchingo. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Qué significa, Jeffrey, usted que es de allá de donde yo soy? ¿Sabe cuál es la historia con esto? Que si no damos lo mejor y encima nuestro carácter no es puesto a prueba y sale a relucir nuestro verdadero carácter, seguiremos toda la vida culpando a todo el mundo por nuestras desgracias. En la universidad yo saqué el bachillerato en administración de empresas, luego la licenciatura y luego la maestría. Pero permítame decirle que de los tres, la tesina más horrenda fue la primera, la de bachillerato en administración de empresas. Yo no tenía experiencia haciendo tesis, y no era tesis, era una tesina, era más fácil que una tesis en teoría. La persona que me tocó era una persona que le gustaba hacer bien el trabajo, demasiado. De esos que caen mal, que todo te lo corrigen, todo. Yo le llevo la primera tesina corregida y yo le dije: aquí está con todas sus observaciones. Este hombre me la corrige y me la devuelve. De 200 páginas corrigió 190. Yo por dentro dije: ¿por qué no la hace usted? Corrija eso y estamos listos. Yo tomo la tesis. Yo no entiendo que hay una prueba de carácter ahí, no la entiendo, yo no entiendo. Yo solo sé que el viejo le caigo mal y que está en una desgracia conmigo y que es una injusticia y que ojalá se lo lleve el coco. Yo no entiendo que hay una prueba para mí, no la veo. Porque cuando estamos en modo inmadurez no entendemos que todo lo que nos ocurre forma nuestro carácter. Yo no lo entiendo, yo solo sé que le caigo mal. ¿No le pasa? Se la llevo por tercera vez, corregida otra vez. Él se toma ahora un mes. Me la entrega ahora con menos correcciones, 140 páginas. Yo lo llamo, me reúno con él y digo: brother, no lo entiendo. Es la cuarta vez que tengo que corregirla y está bien. Él me decía: ¿quién es el profesor? Y yo: su alma, le digo. Pero ¿qué con eso? Está bien, hice lo que usted me dijo. Y me dice: no hizo lo que yo le dije. Volvió a cometer los mismos errores. Prueba de carácter otra vez. Para no cansarlo, 9 veces. Perdí el tiempo para presentarla y tuve que pedir prórroga y la presenté 6 meses después. Un año haciendo una tesina. Cuando termino la tesina, cuando eso ya le había entregado mi corazón a Cristo, hacia el final de la misma comprendí por qué duré el triple de lo que todo el mundo debería durar. Prueba de carácter, prueba de carácter. ¿Cuántos tienen tesis no resueltas todavía en sus vidas? Prueba de carácter, prueba de carácter. ¿O qué piensa? ¿Que lo van a pasar así nomás? Y usted tiene profes bien complejos para que sepa. Prueba de carácter. A veces el profe es la misma mamá suya, a veces el hermanillo, a veces el compañero del trabajo, a veces es su jefe que le devuelve el trabajo 20 veces más. Y usted lo ve ahí con cara de diablo y usted dice: yo sabía que el pisuica se lo va a llevar. Mire, usted lo ve enojado, pero no lo ve a él, no la ve a ella, véase usted y lo que Dios está tratando de enseñarle. Porque cuando nos enojamos y andamos cabizbajos, lo que estamos haciendo es evasión de responsabilidad. Es aquel, es aquella, no fui yo, injusticia. ¿Y el carácter quién lo forma? Se forma con los golpes, se lija con otras personas. Quisiéramos evitar esas lecciones de la vida, ¿no es cierto? Cada vez que usted a todo le llama injusticia, créame, no está creciendo todavía. Hoy leí una frase muy chistosa ahí en Facebook. Decía: cuando madures me buscas, te espero en los columpios. Me hizo tanta gracia la frase, porque muchos creemos que somos muy maduros, pero todavía somos un montón de chiquillos. Y exigimos madurez de otros, pero usted sigue columpiando las mismas hamacas, para que sepa.
Número uno, pregunta: ¿da usted lo mejor para Dios? Si no es así, actitud de Caín. El rostro del Señor no está resplandeciendo. Número dos, ¿está usted permitiendo que Dios pula su carácter a partir de la adversidad? Si no es así, tranquilo, hay más años y más adversidad hasta que su carácter y el mío sean forjados. Y número tres, esta me gusta mucho, la verdad, la viví esta semana. Número tres, ¿cuándo hacemos resplandecer el rostro del Señor? ¿Cuándo agradamos su nombre? Número tres, cuando ante nuestros fracasos nos vestimos de santidad y no de fieras. Cuando ante los fracasos nos vestimos de santidad, no de fieras. ¿Le explico? Verso 7 del capítulo 4 de Génesis, el Señor le dice a Caín: si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo, lo atacó y lo mató. La Biblia compara el pecado como una fiera, así lo compara, como una fiera. Una fiera es algo que no tiene control, que anda buscando presa o una puerta por el cual entrar. Lo cierto es que cuando nosotros le abrimos la puerta a la fiera del pecado, ese pecado entra a nuestro hogar, a nuestra casa, y el mayor problema es que ese pecado llegue a ser uno conmigo y ahora la fiera no sea el pecado, sino yo. Y resulta que ahora la fiera está en mí, el pecado habita en mí, y cuando actúo como si fuera una bestia peluda. ¿Le ha pasado? Alguien le grita a usted en la calle, pero usted no se deja de nadie. Y usted le hace tortuguismo en el carro y saca la cabeza y le grita cuatro, le grita. ¿Le ha pasado? Y en ese momento usted abrió la puerta, el pecado que era fiera entró sobre usted y ahora la fiera es usted, porque usted y el pecado son uno. En ese momento. Ahora ya no se distingue una cosa de la otra. Y decimos de esa persona: es que era como ver un desconocido. ¿Cómo cambió? Algo le pasó. Abrió el corazón al pecado y ahora está dominado por el pecado. Su mente, sus acciones, sus pensamientos. Hace poco vi un defensor del evangelio que apreció muchísimo, pero lo vi hablando en contra del evangelio. Y lo único que podía ver es lo que dice la Biblia en Génesis. Abrió la puerta, la fiera entró, ahora la fiera y él son uno. ¿Sabe por qué le comento esto? Porque lamentablemente una de las cosas que más debemos cuidar es lo que dice Salomón en Proverbios: sobre toda cosa guardada, dígalo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así en confianza. ¿A quién aquí le han hecho daño alguna vez? Levante su mano. Segunda pregunta: ¿quién ha tenido el deseo de vengarse? El deseo. Tercera pregunta: ¿quién si pudiera hoy se venga, pero sabe que es pecado? Pero si Dios le diera permiso, lo hace. Imagínense que yo le diga a usted: hermano, Dios me mandó a decirle permiso para vengarse las próximas 2 horas. Mire, el culto terminó, todo el mundo sale soplado y mañana salen en Diario Extra para que sepa. Más la mitad de ustedes. ¿Sabe cuándo nos vengamos y tenemos este deseo? Cuando permitimos que el pecado se convierta en uno con nosotros. Cuando usted habla feo y dice palabrotas, hay una fiera atrapada. Cuando usted despotrica contra aquel que le hizo daño, hay una fiera atrapada. Cuando usted por cualquier cosa que le pasa dice cosas terribles que jamás se imaginó decir, ahí hay una fiera atrapada. El pecado hizo nido en su casa, en su corazón.
ahora la fiera es usted. Sobre toda cosa, cuida tu corazón. Cuida el corazón ante la traición, ante la crítica destructiva. Tengo un buen amigo que se peleó con otro y él me dijo, enojado con el otro: tan de santo que juega, tan de santo. Yo sé, porque una vez me pidió consejería y es un zorro, yo lo conozco. Ahora sí, jugando es santo y es un desgraciado. Mire, así. Yo lo miré y lo primero que dije es: en la vida le cuento nada mío. Y lo segundo que dije fue: fiera. Se convirtió en una. Pero usted y yo nos ha pasado. Ante la traición, la crítica destructiva, ante la ausencia de amigos honestos, ante las crisis económicas, ante la falta de reconocimiento, ante este sentimiento de sentirnos solos, ante el dolor físico, ante la falta de respuesta, cuide su corazón. Y que nunca aquello que usted ha criticado tanto termine usted diciéndoselo a otros. Que nunca aquellas actitudes que se ven tan feas en otros terminen en nuestras bocas. Que nunca aquel desprecio que nos hicieron terminemos haciéndolo nosotros. Cuide su corazón. ¿Sabe? Debo reconocer un pecado no de fiera sino de bestia. Las aulas no se han podido entregar, la gente que nos hizo el contrato se ha tardado un poco. Y yo me impaciento mucho porque yo quiero ver a sus hijos ahí. Y esta semana ha sido un poco tragediosa, si existe esa palabra. La enseñanza la preparé desde el martes en la madrugada, la terminé. Entonces toda la semana le he dado vueltas a Marco ante una situación difícil. Cuidado con la bestia, cuidado con la bestia. Ante una situación difícil, mantenga la dulzura del carácter. No quiere decir que uno no se pueda enojar ante una situación difícil, pero sí quiere decir que mis palabras verbalmente nunca destruyan a nadie. Porque resulta que es más importante el reino que un poco de aulas. Esta semana me enojé un poquillo más y a alguien que quiero mucho creo que le hablé un poquillo más fuerte. Pero comprendo que no está bien. Y no es nada más: la verdad es que no, se lo merece. No es cierto, nadie se lo merece. Entonces le escribí que me perdonara. Gracias a Dios me perdonó. Pero me da una lección de vida, ¿no es cierto? Ante situaciones de la vida, yo no puedo convertirme en bestia. Yo debo seguir con el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la mansedumbre de Cristo, viviendo para Cristo y controlando aquello que está externo a mí, pero que quiere controlar mi vida. Y entonces haremos resplandecer el rostro de Jesús sobre nosotros. ¿Sabe? ¿Cómo lo veo? Estos días Tiago ha estado muy enfermo, gracias a Dios, porque ya está un poquillo mejor. Ahora nos pegó a los demás la enfermedad. Pero uno como papá dice: prefiero estar yo que ellos, ¿verdad? Prefiero que se me peguen todas, pero ellos ninguna, porque no hay nada más feo que ver a un hijo de 2 años enfermo y luego Fío se enferma también y eran los dos y luego Jackie. Y luego dije: yo los cuido, y luego era yo. Hay momentos donde llega. Y para que sepa, soy pastor y no estoy en pecado. Que sepa yo, no estoy en pecado. De los descarados no, posiblemente de los que no conozco sí. ¿Sabe? Anoche a veces nos repartimos. Jackie duerme con él porque cuando se enferma se pone fatal. Anoche me quedé yo con él en el cuarto pero hay momentos muy lindos. Estoy ahí, él está vuelto para allá, yo estoy a la par ahí viéndolo. Cuando yo duermo a la par de él casi nunca duermo, porque paso en vigilia toda la noche, porque uno es un papá muy raro. Él tose, ahí tiene frío, te lo tapaba yo. Y se movía, no, para allá. Y mira, toda la noche paso ahí a la par de él haciéndole cosas así. Ahí. Anoche como, no sé, 2 de la mañana, 3 de la mañana, se vuelve, me ve. Cuando es muy de noche, es muy claro. Cuando es muy de noche, me ve, se me queda viendo, me guinda, me agarra con sus brazos la cabeza y la jala. Me pega con la de él y me dice: papito. Eso hice yo.
Y ese enano hizo resplandecer mi rostro sobre él. Sonreí. Ya no me importó que no hubiera dormido en toda la noche. Ya valió la pena, ¿no es cierto? Ya valió la pena, ya lo demás no importa. Entonces lo alcé, lo acosté en mi pecho, en este pecho grueso y peludo. Aquí lo puse con las patillas para abajo. Me puso un brazo aquí, otro acá. Me volvió a jalar, se me quedó viendo y se durmió en mi pecho. Amanecí con 2 contracturas, pero las contracturas más lindas del mundo. Porque es mi hijo, lo amo. Y porque además con su actitud hace que mi rostro resplandezca para él. Y quiero darle entonces lo mejor. Cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre tu vida, su gracia, su amor, su misericordia, su bondad, su paz llega a tu corazón. Pero ocupa de nosotros lo mejor. Que crezcamos en carácter. Y 3, ¿la recuerda? Que nos vistamos de santidad y no de fieras. Porque las fieras no nos hacen ver bien. Le pido que se ponga de pie, por favor. Pregunta. Y sea honesto, honesta. ¿Quién de los que está acá no ha sido el mejor para Dios? No le ha dado lo mejor, ni ha vivido de la mejor manera para Dios. ¿Puede decirlo con su mano? Yo lo reconozco. ¿Quién se ha convertido en fiera en las últimas semanas? Y sale de nosotros aquello que pensábamos que ya estaba dominado. ¿Recuerda? Que usted dijo, esto ya es prueba superada. Esas pruebillas que llegan a veces, que nos sacan otra vez toda la humanidad y nos hacen reconocer que sin su gracia no avanzamos. Y última pregunta. ¿A quién le quedarán todavía un par de pruebas de carácter por ahí? No, Señor, no fui yo. Mire, es que la mujer que me diste, Señor, los hijos que me des como son. ¿Cómo uno no va a ser como uno es? Mire, ve allá. Le invito a que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu exhortación, Señor. Porque hace muchos años atrás encontraste en 2 personajes en esta historia algo que amas y algo que no te gustó. Uno se destacó por dar lo mejor, porque entendió delante de quién estaba. Uno se destacó, Señor, por dar todo lo mejor que tenía de sí. El otro solo dio. Cuando pensamos en que lo primero que miras es el corazón antes de lo que hacemos, aquí estás mirando hoy corazones torcidos, enmohecidos algunos. Aquí hoy estás mirando corazones dolidos, resentidos otros. Aquí hoy estás mirando corazones solos, Señor. Aquí hoy estás mirando corazones abandonados, o que se sienten abandonados por lo menos. Y estas actitudes, esta manera de reaccionar que nos hace ver mal, Señor, perdónanos de todo corazón. Nos da la oportunidad un día más de hacerlo bien. Queremos hacerlo bien. Puedes decirle con tus manos en alto: Señor, mi compromiso es contigo. Lo mejor para ti. De mi tiempo,
de mi vida, de mis recursos, de mis talentos, lo mejor para ti. Dile con tus manos en alto: mi compromiso es contigo, Señor. No más mediocridad, no más lo que queda, lo que sobra. Es lo mejor porque tengo el mejor conmigo, que no escatimó ni a su propio hijo. Mi compromiso es contigo, Señor. Dile conmigo: forma mi carácter. Dame las lecciones y enséñame a aprenderlas, Señor. Y que ante la adversidad salga de mí un vestido de santidad, no de rudeza. Perdóname si en el camino he dañado personas, que seguro así lo hice. Perdóname si en el camino dije o hice algo que ofendió a alguien. Pero si algo quiero es ver tu rostro resplandecer sobre mí. Si algo anhelo es ver tu rostro resplandecer sobre mí. Y que tu gracia me cubra, me cobije, me alcance, Señor. Y que esa gracia inmerecida me haga vivir de nuevo, amar de nuevo, soñar de nuevo. Así con sus ojos cerrados, por favor. Si hubiera alguien hoy que esté lejos de Dios, que sabe que está en pecado, alejado de Dios, si usted ya recibió a Cristo, no es para usted. Pero si nunca le ha entregado su corazón a Dios, puede levantar su mano en alto y decirle a Dios con su mano en alto: yo te necesito, Jesús. Dios te bendiga, brother. Dios te bendiga. Con su mano en alto, dígale a Dios conmigo: Padre, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, mi vida, suplicándote que escribas mi nombre en el libro de la vida, que perdones mis pecados, que me llenes de tu Santo Espíritu, porque quiero vivir para ti de la mejor manera. Te acepto como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.